Señor, te damos gracias. Te bendecimos y te honramos. Creemos que tu palabra es verdad y que tú, Señor, nos estás llevando de la mano para que podamos crecer espiritualmente y madurar, como tú nos dices, el que podamos ser edificados y poder ir creciendo y creciendo más y más hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y te damos gracias porque es el anhelo de nuestro corazón que tú nos llenes de tu espíritu, que nos capacites aún más en todo y que tus dones sean manifiestos en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues tome su lugar, por favor. Wow. Pues bien, estamos viendo este libro que lo estamos tomando como nuestra base para estudiar acerca de esto, despertando a los dones del Espíritu Santo. Y ya pues prácticamente hemos visto tres aspectos importantes. Desde luego, lo primero, que es la introducción, entender de qué se trata cada una de estas cosas que estamos hablando. Luego, acerca de los talentos. Cada persona, por ser una creación de Dios, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos talentos naturales, ¿verdad? Talentos naturales. Pero también tenemos, si hemos creído en el Señor y caminamos con Él, dones espirituales. Dones que son sobrenaturales, no son naturales. Hay personas aquí que tienen ciertos talentos naturales que son muy especiales. Hay talentos en cada uno de nosotros, cada uno lo puede manifestar de diferente manera, oficio, profesión, etcétera. Por ejemplo, en este momento, hace una hora más o menos, a mi esposa le tuvieron que hacer una curación. Esta semana fue intervenida de una sinusitis de los senos paranasales, y entonces tuvo que ir al hospital, ¿verdad? Y entonces tú dices, bueno, es domingo, pues el médico pues ya ni la muela, ¿verdad? Trabaja de lunes a domingo, ¿verdad? Entonces tú dices, solamente que él en verdad ame lo que hace, tenga un llamado para lo que hace, porque él tiene un don natural, el cual ha ido agrandando, lo ha ido, ha visto cómo puede ser explotado en su propia vida, por lo cual él es feliz haciendo lo que le gusta hacer y el talento que tiene. Pues a lo mejor uno de nosotros no lo haría, pero para hacerlo se necesita tener un don, y ese don es muy especial. Hay señoras, por ejemplo, que les encanta cocinar. A ver, ¿cuántas les encanta cocinar? Ay, sí, cómo no. A la mera hora el marido se anda haciendo sus huevos revueltos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué quiere decir eso? Que tienen un talento natural. Hay otras personas que tienen un oficio que les gusta hacer, y te das cuenta cuando la gente goza desarrollando su talento. Y es un talento normal, natural, que nos viene simplemente por herencia, porque somos criaturas hechas por Dios, ¿verdad? Pero también hay otras cosas que son sobrenaturales. En este caso, cuando hemos nacido del Espíritu, cuando somos nuevas personas que hemos recibido a Cristo, dice la Escritura, nacemos del Espíritu de Dios, y a partir de ese momento empezamos también a manifestar dones que no son naturales, sino que vienen directamente del Señor, dones sobrenaturales. Y ya los vimos. Y luego, hace 8 días, el pastor Alberto habló acerca de lo que no son los dones, ¿verdad? Lo que son imitaciones,
que pueden ser demonios, que invitan mucho acerca de lo que Dios hace, pero que en realidad o son brujos, o son brujas, o son esto, son lo otro, yo no sé, pero que tratan de imitar lo que realmente es el don de Dios. Y entonces yo quiero que ahora en este libro usted conteste estas preguntas, porque seguro no las ha contestado, ya los conozco, ¿verdad? Dice aquí en la página número 45, preguntas de repaso y reflexión. Dice ahí, ¿qué es un talento? A ver, ¿qué es un talento? Anótele ahí, es una habilidad natural. Es una habilidad natural que recibimos, ¿verdad? Eso es todo, una habilidad natural. Algunos son buenos carpinteros, otros son buenos médicos, otros son buenos haciendo esto, haciendo lo otro, porque recibieron un talento o una habilidad. Ahora, ¿crees que todos tenemos talentos? Bueno, pues póngale ahí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, luego dice, ¿has podido identificar tu talento o tus talentos? Porque si no, estás frito. Si no has podido descubrir para qué eres bueno, pues eres malo para todo, ¿verdad? Bueno, luego viene otra pregunta. ¿Cuáles son las 3 razones por las cuales Dios nos ha dado talentos naturales? ¿Cuáles son esas 3 razones? Número 1, para reflejar la gloria de Dios. ¿Qué es esto? Para reflejar que somos personas pensantes, que razonamos, que tenemos un talento y que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así de fácil. No te llegó de la nada. No es porque seas muy chicho y quieras ser muy bueno. No. Es porque se está reflejando parte de la naturaleza divina que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, el talento es para reflejar la gloria de Dios. 2, para ganarnos la vida. Para ganarnos la vida y cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Él dice, bueno, te he dado este talento, ahora tú lo tienes que cuidar, lo tienes que explotar, lo tienes que agrandar, de tal manera que puedas ganarte la vida y que con esto también des ejemplo, ¿verdad? Y tercero, para ser de bendición para otros. El que puedas bendecir a tus hijos, puedas bendecir a tu familia, puedas bendecir a otros. Son 3 causas por las cuales Dios nos da esos talentos. Hay gente que necesita descubrir esto para que entonces pueda realmente manifestar esto. Ahora, los dones. Dice, ¿estás de acuerdo con el dicho, Dios nos ha dado talentos por creación y dones por redención? Sí. Creación porque Él nos creó y nos dio talentos. Pero no podemos tener dones sobrenaturales o dones del Espíritu si realmente no hemos sido redimidos. Esto es, no hemos sido perdonados por el Señor. No hemos nacido del Espíritu, no hemos nacido de nuevo. Si no somos personas que creemos en nuestro Dios, que le reconocemos como nuestro Dios, que le amamos y que le damos gracias por el Señor Jesús, quien vino a salvarnos, no podemos nosotros tener dones. Mucha gente buscará imitar, buscará ser, pero no serán de Dios. Tienen que ser verdaderamente gente que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu, los que pueden manifestar y además vivirlos en su propia vida, los dones del Espíritu. Ahora, ¿qué es un don espiritual? Es igual, es una habilidad, pero en este caso es sobrenatural, dada por Dios, por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién reparte los dones espirituales en la iglesia? El Espíritu Santo, efectivamente. Dice, ¿cuál es la relación entre el bautismo en el Espíritu Santo y los dones del Espíritu?
también se estudió. La relación es directa, es directa. Nosotros necesitamos recibir el bautismo en el Espíritu Santo para que empiecen a manifestarse en nuestra vida dones espirituales. El primero de ellos en muchas personas es el don de lenguas, el poder orar a Dios en dones espirituales. Bien, ¿has podido identificar tus dones? ¿Ya identificaron algún don espiritual? Me vieron así como, ¿qué? Si ya identificaste tu don espiritual, y si no lo has hecho, bueno, precisamente para eso estamos estudiando esto, para que tú puedas tener dones del Espíritu, para que Dios reparta dones del Espíritu en tu propia vida. Y ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Por qué ha dado Dios dones a la iglesia, a los creyentes? Son tres cosas. Es para edificación, exhortación y consolación. Él nos ha repartido dones espirituales para que podamos nosotros ser edificados, edificar a otros, también ser exhortados por el Señor. El Espíritu Santo te hablará y dirá, no puedes ir por acá, no puedes ir por allá. Te va a dar un don de discernimiento, de tal manera que el mismo don de discernimiento te dice, no, esto no está bien. El Espíritu Santo habla a nuestro corazón, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, pues, y te dice. Entonces es un don de Dios cuando tú te das cuenta realmente por dónde vas a caminar y por dónde te conviene realmente caminar. Ese es un don. Eso es un don espiritual de discernimiento, porque tú dices, no, espérame, contigo no voy, ¿verdad? Y por acá tampoco camino. Entonces es un don y yo lo quiero, porque el diablo es un engañador. Y fácilmente nos puede engañar y nos puede meter en una trampa, en una mentira. Por eso necesito este don de discernimiento de espíritu para que tú puedas caminar con él. Entonces, ¿por qué razón nos está dando dones? Bueno, para edificarnos, para exhortarnos y para consolarnos. Hay ocasiones en que suceden cosas que no esperamos, pero que el Espíritu Santo nos consuela. Porque sabemos que Dios tiene todas las cosas bajo su control y que Él tiene nuestra vida en sus manos y que nada nos puede separar del amor de Dios, dice la Escritura, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Puedes vivir algo difícil porque el Señor tampoco nos está engañando. Dice, en el mundo, en la vida que llevamos normalmente, tendremos aflicciones, pero tengan fe en mí, tengan confianza en mí. Yo he vencido al mundo. Cuando nosotros tenemos un don así, entonces podemos ser consolados por el Espíritu Santo y sentirnos en paz a pesar de estar pasando por una prueba en nuestra vida. Bien, ahora, la iglesia está rica tanto en lo natural como en lo sobrenatural. Entonces, si nos damos cuenta, la iglesia es una de las entidades más ricas que existen en la tierra, pero no ricas porque tenga dinero, no ricas, no estoy hablando de riquezas de oro y plata, no, es la entidad más rica. ¿Por qué? Porque manifiesta los dones naturales de cada persona sin perjuicios para nadie. O sea, tú manifiestas tu don no para robar, no para hacer tranzas, no para tu conveniencia, sino simplemente porque es el don que Dios te ha dado para ganarte la vida, para poder bendecir a otros, para poder manifestar la gloria de Dios. Entonces, esa es una cosa maravillosa, no existe. Y por otro lado, contamos también con los dones sobrenaturales, dones del Espíritu, que solamente pueden conocer aquellos que viven en el Espíritu, aquellos que han recibido el Espíritu, que están en el Espíritu, que han nacido del Espíritu y que viven en el Espíritu.
Entonces es una de las entidades más ricas que existe, y por esta razón es que la iglesia es tan poderosa. Cuando la iglesia ora unida, cuando la iglesia en verdad entiende todo esto que estamos hablando, de sus talentos, de sus dones, y los practica, es algo poderoso que puede bendecir no solamente su vida y familia, sino toda la nación entera. Es bien importante. Ahora, lo último, para recapacitar también en estas preguntas: demonios. ¿Qué advertencia nos da Juan en 1 de Juan 4:1? Dice: no crean a cualquier espíritu. No crean a cualquier charlatán, ¿verdad? Necesitamos en verdad recibir la sana doctrina que viene directamente de la palabra de Dios, la cual es inspirada por el Espíritu Santo y revelada a sus siervos también por el Espíritu de Dios. Entonces no crean a cualquier espíritu, porque pues hay muchos espíritus engañadores. Ahora, en este capítulo, ¿cómo se usa la palabra demonios? Simplemente para señalar a los imitadores, que son espíritus engañadores y que ni siquiera han nacido de nuevo. No reconocen a Dios, no reconocen al Señor Jesucristo. El otro día estábamos platicando con una persona aquí al frente y nos decía: bueno, es que el Señor Jesús es un Dios. Digo: no, espérame. No es un Dios, es Dios. Entonces, bueno, no, es Dios. Entonces, un espíritu engañador te puede decir: no, es Dios, un Dios. No, espérame, no. Tenemos un solo Dios en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, hay espíritus engañadores que te meten en ese tipo de cosas, en las cuales tú puedes caer si realmente no estás al tanto de lo que dice la Escritura, y si no has recibido un don de discernimiento que dice: espérame, por ahí no va la cosa. Dios es Dios, Jesús es Dios. Dice la Biblia que se encarnó y que fue creado de la misma sustancia del Padre. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Entonces es bien importante. En la siguiente página: ¿pueden las habilidades diabólicas ser redimidas? No pueden ser redimidas. No pueden ser redimidas. Solamente pueden ser renunciadas. Si una persona tiene una habilidad diabólica engañosa en su corazón, tiene que renunciar totalmente a ellas. Primeramente, renunciar, así: renuncio. Y después pasar por un proceso en donde su vida, su alma puede ser redimida. Pero esas cosas diabólicas no pueden ser redimidas, tienen que ser, ¿qué? Renunciadas. Renuncia. La persona que está en ese punto, voluntariamente ejerciendo su libre albedrío, tiene que renunciar a algo en donde el diablo le está tomando. Tiene que renunciar a eso para que entonces tenga la posibilidad de ser redimido. ¿Ok? Entonces tenemos talentos por herencia, tenemos dones por redención, y las habilidades diabólicas no pueden ser redimidas, solo renunciadas. ¿Ok? Y ahora empezamos con los dones espirituales. Vamos a nombrar los 9 dones que nos enseña el apóstol Pablo en 1 de Corintios, y los vamos a ir viendo poco a poco para irlos identificando, y después también el poder alcanzarlos, que ese es nuestro objetivo, el que cada uno de nosotros podamos identificar si Dios nos ha dado algún don, y si no, pedirlo al Señor. Entonces dice que este capítulo servirá para estudiar esto. El apóstol Pablo llegó a la ciudad de Corinto en uno de sus viajes, y la ciudad de Corinto, dice aquí, era una de las ciudades más perversas e inmorales de todo el imperio romano.
llegó más o menos por el año 49 después de Cristo, dice ahí en su libro. Entonces, él llegó ahí, primero llegó a la sinagoga, lo corrieron, ¿verdad?, los religiosos, y entonces abrió una reunión en la casa de un hombre que se llamaba Justo. Y así empezó en la ciudad de Corinto esta iglesia. Y después de que terminó ahí, se fue a la ciudad de Éfeso. Pero cuando Pablo salió de Corinto, ya dejó una iglesia bien establecida en el Evangelio y en todo esto que estamos hablando. De alguna manera, él sabía que toda pequeño grupo de gente cristiana, creyente, necesitaba ser llena del Espíritu Santo. Desde que empieza la iglesia, usted puede ver a partir del libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2, cómo esos creyentes que habían creído en el Señor Jesús, que le habían visto resucitado, vivo, que estuvo con ellos 40 días y les estuvo predicando acerca del Evangelio del Reino antes de ascender al cielo, les dijo claramente: espérense, no se vayan, esperen a que llegue la promesa del Padre que oyeron de mí. Y la promesa del Padre es el Espíritu Santo para todos. Entonces ellos esperaron 10 días en un aposento alto en donde estuvieron orando 120 personas. Y ahí, en el día de Pentecostés, cuando se cumplieron exactamente 50 días después de que el Señor fue crucificado y 10 días después de que ascendió al cielo, ahí llegó la manifestación, llegó el derramar del Espíritu Santo sobre esa gente, porque era necesario que ellos recibieran el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, para que pudieran hacer la obra, para que pudieran vivir sus vidas. Pues nosotros también lo necesitamos. Es muy importante. Entonces Pablo establece la iglesia en Corinto y seguramente los llena, ¿verdad? Hay un derramar del Espíritu Santo en esta iglesia y los establece. Eso es lo que nos enseña la Biblia, lo que nos dice la historia bíblica. Y Pablo, en todas las iglesias a donde fue, siempre anhelaba, deseaba y conseguía que fueran iglesias llenas del Espíritu Santo. Y es en la primera epístola a los Corintios en donde Pablo nos dedica, o les dedica a ellos, 3 capítulos para hablar sobre este tema. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 12, Pablo está hablando acerca de los dones que reparte el Espíritu. Y si quiere, vamos a empezar a verlo, aunque siempre el mensaje central es el Señor Jesús, ¿verdad? Y dice aquí en Primera de Corintios 12, el versículo número 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Versículo 7. Pero a cada uno o a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Esta es la lista que presenta el apóstol Pablo acerca de los
dones, de los dones del Espíritu. Ahora bien, en contraste con esto, terminando de explicar acerca de los dones, el apóstol Pablo, al final del versículo del capítulo 12, en el versículo número 30, dice: ¿acaso tienen todos dones de sanidades? Pues solamente algunos, ¿verdad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? Pues probablemente sí. ¿Acaso interpretan todos? Probablemente no. Con todo, anhelen los mejores dones. Él dice: anhelen los mejores dones. Y ahora les mostraré un camino todavía más excelente. ¿Cuál es ese camino? El camino del amor. A partir de lo que es el capítulo 13, habla acerca de la preeminencia del amor. Entonces usted puede tener todos los dones si quiere. Puede tener todos. Pero si no tiene amor, usted no tiene nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué es esto? Lo que está haciendo el apóstol Pablo es diciendo: necesitamos, anhelamos, debemos anhelar los dones mejores, pero yo les voy a mostrar un camino aún más excelente, el camino del amor. ¿Qué es esto? El apóstol Pablo está poniendo por encima el carácter, por encima de la unción. ¿Qué es más importante? El que tú seas muy elocuente, el que tú tengas dones de esto y dones del otro, pero en tu carácter no manifiestas nada de eso, no manifiestas el amor de Dios. Cada don que Dios nos da lo tenemos que expresar y lo tenemos que ejercer y lo tenemos que manifestar en amor, siempre en amor. De tal forma que si no hay amor, no hay nada. No importa si no tienes ningún don. Lo importante es el amor, porque Pablo está poniendo por encima el carácter de Cristo en tu vida, más que la unción. Hay gente que de repente manifiesta mucha unción espiritual, pero en su vida dejan mucho que desear, porque su carácter les impide realmente ser personas que manifiesten amor. Entonces yo sí quiero dones espirituales, pero quiero que siempre haya preeminencia en el amor. El Señor Jesús lo resume simplemente en dos cosas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor por sobre todo. Entonces Él está poniendo el carácter de la persona, el carácter de Cristo que se va formando en cada persona encima de los dones. Yo veo personas que llegan tristes: no, pues es que yo quisiera profetizar, pero no puedo. ¿Y? No, pero es que, pues pídele a Dios. No, pero es una persona que sabe amar. Es una persona que ama a sus hijos, que ama a su prójimo, que ama. Pues es una persona que está en Cristo, manifestando lo que es el carácter cristiano, que como preeminencia tiene el amor. Se mueve mucho más hacia eso. La presencia del amor es importante. El deseo de moverse en los dones debe nacer del amor que busca edificar. O sea, yo necesito un don porque tengo un amor inmenso hacia los demás y quiero ayudar. Si tú le dices: Señor, dame el don de sanidad, dame el don. ¿Y para qué lo quieres? ¿Para hacer negocio? ¿Para hacer business? ¿O para qué lo quieres? Es que en verdad quiero edificar a tu iglesia, quiero edificar a tu pueblo. Y Dios da dones. Da dones. Y nos está constantemente dando esto. Pero nunca pone arriba de los dones lo que es el amor. Porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces el carácter es muy importante. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, nos está mostrando, nos describe
realmente acerca de los dones y luego de lo que es el amor. Pero en el versículo 14, ahí el apóstol se enfoca en corregir algo que no estaba bien en la iglesia de Corinto, y es lo que nos ayuda para entender mucho mejor todo. ¿Y qué era? Un uso inadecuado del don de lenguas. En el versículo 14 habla de que pues el don de lenguas se hacía de una manera incorrecta, y haga de cuenta que de repente por ahí se para una persona y empieza a orar en lenguas, ¿verdad? Y entonces pues todos los demás se quedan, ¿y qué onda trae, no? Y así, y luego se levantaba otro por allá, y luego se levantaba otro por allá, y todos los demás se quedaban sin saber nada, ¿verdad? Entonces se levanta por ahí, bueno, y dices, órale, ¿qué pasó? Entonces dice, esto puede hacerse públicamente siempre y cuando haya alguien dentro de la misma iglesia que tenga el don de interpretación. Porque entonces por aquí sale el don de lenguas, y seguramente Dios dijo algo, y por aquí sale el don de interpretación, y empieza a interpretar lo que el otro dijo, y la iglesia es edificada. Mire, estas cosas eran comunes aquí, comunes. Lo vimos, lo vivimos por mucho tiempo. En todo este avivamiento que hubo, oíamos que se levantaba una persona por acá y por acá se levantaba la otra interpretando las lenguas, y generalmente eran, pero concordaban, eran exactas en lo que se hablaba. Y esos dones tenemos que anhelarlos como iglesia. Tenemos que saber qué dice Dios. Eso independientemente de lo que es también el don de profecía, cuando directamente el Señor también habla a la iglesia. Pero en este caso, en el capítulo 14, estaban cometiendo este error los corintios, y Pablo los está exhortando a que no lo hicieran. Dice, es que no puede ser, dice, porque entra una persona que nunca ha oído nada de esto y dice, estos están locos, ¿quién sabe qué están haciendo aquí? Esto está mal, nunca lo he visto en mi vida, esto es algo erróneo. Y efectivamente, porque no saben lo que está pasando. Pero cuando sucede y realmente también es acompañado con el don de interpretación, entonces la iglesia es edificada. ¿Para qué son los dones sobrenaturales? Acuérdese. A ver, dígalo. Edificación, exhortación, consolación. Entonces por aquí puede suceder algo, alguien empieza a orar en lenguas y por ahí se levanta una persona en un lugar en donde en ese momento lo que se necesita es que la iglesia sea exhortada y habla en español, en el idioma que debe ser, y todo el mundo lo entiende. Y cuando todo el mundo lo entiende dice, ¡ay! Esto es de Dios. Y cuando sabes que es de Dios, entonces viene en tu corazón un asentamiento, una afirmación de que es de Dios. Por lo tanto, tú eres una persona que tiene ese temor en tu corazón para poder hacer lo que Dios dice, lo que Dios nos está hablando. Entonces está diciendo aquí el apóstol Pablo en este capítulo 14, dice el don de lenguas y la edificación. Está hablando aquí. Entonces dice el versículo 12 del capítulo 14, así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por eso, quien habla en una lengua, pida en oración poderla interpretar. Porque si yo oro en una lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Versículo 16,
Pues de otro modo, si das gracias con el Espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de indocto o nuevo, ya que no sabe lo que estás diciendo? Porque tú a la verdad expresas bien la acción de gracias, pero el otro no es edificado. Y está dando esto. Está hablando acerca de los dones. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra alguno no creyente o indocto, por todo será convencido, por todo será examinado. Imagínate que entra una persona que pues es nueva, que no sabe nada y el profeta que recibe la palabra de Dios le dice y esto, y esto, y esto, y esto, y lo deja desnudo. Y le señala, ¿verdad? Entonces esa persona es redarguida y es edificada y es bendecida y reconoce que viene de parte de Dios. Entonces Pablo nos está enseñando en este primera epístola a los Corintios acerca de esto, acerca de los dones desde el capítulo 12, 13 y 14. Nos está hablando y enseñando claramente acerca de lo que son los dones. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las diferentes facetas de estos dones. Aquí los tiene usted en su página 54. Dice los dones espirituales. En las páginas que siguen queremos ver más cerca o más de cerca los 9 dones del Espíritu que Pablo mencionó en 1 Corintios capítulo 12, que ya leímos, versículos del 8 al 10. Queremos verlos uno por uno. Y uno por uno los vamos a estar viendo con el propósito de que entendamos estos dones y que también podamos anhelar recibirlos para poder bendecir, para poder edificar. No para nosotros mismos, sino realmente para edificar a la iglesia. Y dice, de antemano cabe mencionar que los 9 dones se dividen naturalmente en 3 grupos. ¿En cuántos grupos? 3, ok. En el primer grupo, dice, encontramos los dones de revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es destapar. Es lo que quiere decir la palabra. Es abrir tu mente a algo que tú recibes de parte de Dios, destapar, o sea, algo que no te viene de tu propia mente o entendimiento o de tu imaginación, sino es una revelación de parte de Dios. Destapa y trae a tu mente una revelación muy especial. Entonces, dones de revelación. Y en este grupo hay 2 dones. El don de palabra de sabiduría. Hay personas a las que Dios les da un don muy especial de sabiduría. Y en lo que dicen y hacen y juzgan son sabios, porque tienen ese don de sabiduría. Por ejemplo, se habla del rey Salomón, que era un sabio, era un hombre sabio, que nunca hubo nadie como él. Escribió una gran cantidad de proverbios, miles de dichos, etcétera, porque era un hombre muy sabio, tenía el don de la sabiduría. Y usted puede tener el don de la sabiduría para poder dar un consejo a alguien de una manera eficaz, de una manera en la que desea verdaderamente ayudar. Entonces hay personas que tienen este don de sabiduría porque les ha sido dado de parte de Dios y son sabios, ¿verdad? Son sabios para determinar alguna cosa, son sabios para juzgar en algún asunto, etcétera. Entonces, este es el don de sabiduría. Y otro es el don de la palabra de ciencia. ¿Dice que no es lo mismo? No. Hay alguien que recibe una revelación en donde está viendo prácticamente lo que está sucediendo a su alrededor, o con una persona o con un grupo de personas, y dice, lo que está pasando aquí es esto, porque tiene un don de ciencia, algo que Dios les está otorgando. Más adelante lo vamos a estar estudiando, como dice Pablo,
uno por uno. Vamos a estarlo analizando. Pero estos son dones de revelación. Cuando se te destapa, revelación quiere decir destapar. Quiere decir que hay algo que abre tu mente, tu entendimiento a cosas que no vienen de ti, sino que vienen directamente del cielo, vienen directamente de Dios, para que tú puedas manifestarlas y bendecir a otros. Bien, después de esto vienen los dones de poder. ¿Qué dijo el Señor? Antes de ascender, Él dijo: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y en otra escritura dice: yo les he dado esta misma autoridad. Ustedes pueden tener esta autoridad y este poder de aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Entonces, los dones de poder, en este grupo hay 3 dones. Los dones de fe. Alguien que tiene una fe inamovible. El que tiene fe, o para el que tiene fe, dice la Escritura, todo le es posible. Todo le es posible. Es un don de poder. Los dones de sanidad. Es el poder de Dios manifestándose a través de una persona para sanar a otro. Y el don de milagros. Se hacen milagros porque el poder de Dios está presente. Es un don del poder de Dios. 3 dones: fe, sanidad y milagros. Y por último, los dones de expresión. Y si son de expresión, son los que definitivamente aparecen más frecuentemente en la iglesia. Y hay 4 dones. Primeramente, el don de profecía. Hay gente que puede hablar a una persona y está orando por ella, y de repente le está profetizando. Le está diciendo: y sobre tu vida va a venir bendición, o va a pasar esto, va a pasar lo otro. ¿Y por qué? Porque está manifestando el don profético. O inclusive a un grupo grande de personas también lo puede hacer. Es una expresión, son dones de expresión. Y también el don de discernimiento de espíritus, lo que les comentaba hace unos instantes. El don de géneros de lenguas. Cuando el Señor nos está dando una lengua, como lo hizo desde el primer día a la primera iglesia en el día de Pentecostés, que dice que se derramó el Espíritu Santo y le dio a todos ellos el hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y se encontraban ahí, dice, personas de todas partes del mundo que oían a gente que hablaba en su idioma. Y dice: ¿y estos qué está pasando? ¿Están borrachos o qué? No, les dijo Pablo: esta es la profecía de Joel que se ha cumplido plenamente en estos días, en que en estos días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, y la gente profetizaría, la gente hablaría, la gente diría, etcétera, etcétera. Entonces es discernimiento de espíritus, géneros de lenguas y por último, lo que les mencionaba, interpretación de lenguas. Si en un momento dado tú sientes del Espíritu el poder dar una palabra en lenguas, qué bueno. Y el Espíritu te impulsa a decirla, dila. Pero si en ese momento no hay interpretación de lenguas, no te preocupes. Pídele al Señor que te dé a ti mismo la interpretación. Y lo puedes hablar en español. Pero si no, pídele al Señor que otra gente lo haga. Y si no hay, cállate. Es lo que dice Pablo, ¿verdad? Y si no encuentras a nadie que tenga, pues mejor cállate, porque si ni tú tienes la interpretación, ni hay nadie que la tenga, pues mejor hazlo para ti mismo. 3 tipos de diferentes dones. Así que con eso vamos a parar aquí, y la próxima semana ya empezamos a desglosar uno por uno. Y va a ser padre porque vamos a ministrar, vamos a empezar a determinar cómo el Espíritu reparte a cada creyente por gracia, nada más por gracia, de sus dones a cada uno en particular. Pues que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí.
expande.